qué adicciones o con qué problemáticas específicas te has encontrado, ¿sí? Además de, no sé, el alcohol. Bueno, nosotros trabajamos ya de hace 10, 12 años con una modalidad trabajamos con las poblaciones más vulnerables de la provincia de Tucumán, trabajamos en las villas, en Costanera, en todo lo que viene a ser la ribera del río Salí, que viene a ser Barrio Costanera, Barrio Los Vázquez, Autopista Sur, Piedritas, son sectores de mucha vulnerabilidad, de pobreza estructural y social, pero en los barrios más pobres estamos viendo el consumo de la pasta base de cocaína. En general un policonsumo que va de alcohol, pasta base de cocaína, psicofármacos como amplazolac, ribotril, y últimamente en algunos barrios crack. No tanto en la ribera, pero sí en los barrios aledaños. Y, y tenemos la problemática que ya de hace un tiempo, de 3 o 4 años, estamos atendiendo a nenes de 9 y 10 años consumiendo pasta base de cocaína, alcohol, psicofármacos, y bueno, y eso hace que también hay una cuestión de clase, la cuestión de clase con respecto a las drogas, que es la calidad de las drogas, ¿no? Consumen todos los sectores sociales. Yo cuando decía que se expresa con la mayor crudeza, quizás en los sectores. Ahí perdimos conexión, perdimos a Emilio. Recordamos a la audiencia, conversando con Emilio Mustafa, director de Asistencia de Atención en Materia de Drogas de Tucumán. Justo nos estaba comentando. ¿Nos escuchás, Emilio? A ver si tal vez se te apagó el micrófono. Sí, Ahí sí, va, sí. ahora sí. Hablabas de las clases y ahí se silenció. No, yo lo que le decía que, como decía, afecta a todas las clases sociales, pero efectivamente los tipos de drogas varían. Por ejemplo, es muy común ver acá una droga como la pasta base de cocaína, que es la basura de lo que queda de la elaboración de la cocaína, y acá en el barrio cuesta 200 pesos el papelito, y un chico adicto puede ya consumir entre 30, 35 a 50 dosis en un día, y quizá en otros sectores sociales la cocaína de mayor calidad tiene un precio mucho más elevado, y no es lo mismo que un chico acá consuma un papelito de Paco y y no haya comido, no tenga donde dormir, que una persona de otro sector social que consume cocaína y genera los problemas que le genera, que es mayor calidad, que a la vez es más peligrosa, cuando más pura la cocaína, más peligrosa es por la cuestión de sobredosis, pero está bien comido, tiene donde dormir, puede ir a un médico en forma privada, que a las personas que con esta misma enfermedad consuman en la basura de la elaboración de la cocaína, malnutridos, muchas veces sin ni siquiera tener una cama, porque eso también nos pasa. Entonces, ese efecto de daño se ve mucho más fuerte en los sectores que menos recursos tienen. Si bien, vuelvo a repetir, es un problema de todas las clases sociales, pero el efecto Claro. y el daño por el tipo de sustancia tiene un daño mayor en los sectores populares. Emilio, ¿hay sustancias que son más adictivas que otras dependiendo? Es decir, la sustancia es... Sí, hay sustancias. Perdón, no te escuché bien. No, no, decía que si hay sustancias que son más, digamos, más complicadas que otras, más adictivas. Sí, mirá, hay sustancias, principalmente las sintéticas, por ejemplo, las drogas más complicadas en cuanto al daño que genera, por ejemplo, el consumo de la pasta base de cocaína, el Paco, por ejemplo, la cocaína misma también. Pero, por ejemplo, en el Paco el proceso adictivo, de adicción, es de 3 meses, digamos. En cambio, en el consumo de cocaína con cierto nivel de calidad, el proceso adictivo puede ser en un proceso de un año, año y medio, digamos, en etapas ya más complicadas. Daño siempre genera, Sí. pero también ten en cuenta que acá nosotros estamos trabajando en algunos lugares de acá con los chicos que consumen, niños de 10, 11 años que consumen, se llaman el jugo loco, que es jugo con ribotril, una tira de ribotril de 10 ribotril o 10 amplazolac, y genera un profundo daño y que con grave problemática de que pueda tener una sobredosis, por una cuestión de que al tomar mezclar alcohol y mezclar un psicofármaco puede generar un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Emilio, Es no sé. decir, es un daño bastante complicado en ese sentido, y más siendo un niño, ¿no?
Emilio, nos están contando detalles ahí de la proximidad y del terreno en el que trabajás y de problemáticas que se expanden quizá por todo el territorio nacional, si se quiere, aquí también en Salta. Contanos un poco cómo es este tránsito o este circuito por el que esa basura que decís o ese desperdicio de la cocaína llega a los barrios y se instala, antes de que hablemos de los transas y demás, porque esto responde u obedece a procesos mucho más amplios, ¿no? Y económicos, si se quiere. Totalmente. Nosotros planteamos que primero hay que entender que esto es un problema a nivel mundial, regional, del país y en la provincia. Hoy no hay pueblito en la República Argentina donde no esté instalada la problemática. Y es lamentable decir esto, porque tengan en cuenta el negocio del narcotráfico, juntamente con el negocio a nivel mundial, de las armas y el petróleo, mueven el sistema capitalista, digamos. Nosotros no vamos a entender esta problemática si no entendemos que es un fenómeno financiero y económico. Nosotros hablamos acá que el problema del narcotráfico es financiero, digamos, ¿no? Y ten en cuenta que al vivir en Sudamérica, acá lo que más se produce en este continente es cocaína. Entonces los principales productores de cocaína están en Colombia, están en Ecuador, Perú, Santa Cruz de la Sierra, y en Argentina, en particular el norte argentino, es la entrada de la droga a la República Argentina. Que entra por la frontera de Salta, por Aguas Blancas, por esos sectores del norte, también por parte de Jujuy. La marihuana en general viene de Paraguay, llega al norte argentino, y del norte argentino, como ya se instaló el narcomenudeo, hay cocinas de estiramiento, digamos, pero por ejemplo la cocaína más pura que viene de Perú, por ejemplo, llega al norte de Argentina, y el norte argentino van las principales urbes, Córdoba, luego sí, el centro del país, y principalmente su lugar de llegada es los puertos, porque el circuito del narcotráfico grande, digamos, financiero grande, es el norte argentino, el centro del país y los puertos, y del puerto a Europa. Por ejemplo, si compras 1 kilo de cocaína de calidad, de una calidad con cierta pureza de Perú, que te puedan vender a $20.000, cuando hace el circuito y llega a Rosario, ya está a 30.000, pero cuando el mercado argentino va a Europa, ese kilo de cocaína ya cuesta $50.000. Es decir, es un negocio de mucho, y no se trafica un kilo, se trafica toneladas. Y tengan en cuenta, para entender la situación de Rosario, hay que entender que es el puerto y es el lugar principal de tráfico que tiene la Argentina, para entender la problemática que se vive en Rosario, porque muchas veces se discute de la problemática de los transas, como los grupos como los monos, pero no se habla que el principal problema acá es financiero, y el principal problema... Ahí se cortó, a ver. Emilio, ¿nos escuchas? Bueno, recordamos a la audiencia que... tenemos la línea de comunicación 387-5347-022, y ya está Emilio. Justo, Emilio, mencionabas cómo llega la droga a los puertos, ¿no? Y nosotros en Salta muchos hablan de un narcoestado. Si uno la gente comúnmente puede recibir una requisa en distintos lugares, se da cuenta de que... lo que ¿me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí no. Ahí no, estamos complicados, a ver si lo acomoda, pero muy interesante lo que dice Emilio, ¿no? Respecto a el circuito, ¿no? Y de que en la mayoría de los países de Latinoamérica son productores, y nosotros empezamos a hacer, mencionaba, como cocinas de estiramiento, ¿no? O sea, somos un lugar donde la droga entra, ¿no? Por la frontera terrestre, ajá, sí. ¿Nos escucha, Emilio? Ahora sí. Nosotros no lo escuchamos a él. Bueno, vamos a solucionar estos problemitas técnicos. Emilio, nosotros no te escuchamos, nos hemos quedado en esto de el capital financiero y de la frontera nuestra. Vamos a escuchar una segunda cortina y a ver si podemos seguir nuestra conversación. Súmese la audiencia. Vamos a escuchar Mundo Agradable con Lebón y Moyo. Solo quiero aquí estar.